Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. No me había tocado pues acompañar a la congregación. Había venido con los pastores a reuniones que hemos tenido aquí, pero con ustedes no había tenido el gusto. Y me encanta cuando visito iglesias porque es hermoso encontrarme con pueblo de Dios en todos los lugares. ¿Sí? Yo con mi iglesia me gozo enormemente, pero luego llego aquí y digo qué bonito, Padre, que podemos estar en una fe, ¿verdad? En un Señor, en un mismo corazón. Lo que nos une es nuestra convicción de Jesucristo. Lo que nos une es esa fe que en Jesús tenemos. Eso nos une, eso nos hace familia en Dios. Y me emociona mucho poder estar en distintas congregaciones y pues sentir esto que Dios hace en su ciudad, en esta ciudad que es Guadalajara. Pues ya el pastor ya me presentó y pues voy a compartir algo. No hallaba qué es lo que podría compartir y quise pensar en este tema porque creo que es algo que todos tenemos la experiencia de lo que voy a hablarles ahorita. Y el Señor, seguramente, espero en Dios, tiene algo que decirnos. ¿Se te hace conocido este dicho? Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Decimos esto porque cuando las cosas realmente se ponen difíciles, cuando nos enfrentamos a situaciones en las que decimos, no, de esta no salgo, no hay forma de que sea liberado de este problema, de esta situación tan difíciles, pues solemos perder la esperanza de que saldremos bien librados, ¿no es cierto? O sea, decimos, de esta no salimos. Y por eso luego decimos eso, ¿no? Más digan, aquí corrió, que aquí quedó. O sea, ¿qué estamos diciendo? De esta no salgo. Tengo que huir, no puedo estar delante de esta situación. No puedo sostenerme en pie delante de esta situación. ¿Sabes? Cuando vienen los tiempos de dolor, cuando vienen los tiempos de sufrimiento, cuando vienen problemas, suelen venir a nuestras mentes pensamientos de los cuales los más comunes son pensamientos negativos, ¿no es cierto? Cuando estamos envueltos en problemas muy difíciles, nuestros pensamientos suelen ser poco optimistas. Pero lo que sigue de pensar de esa forma es lo que decimos, es lo que expresamos, lo que sale de nuestras bocas. Y esta situación, créemelo, no es nada más de los mexicanos. En Inglaterra pasa igual. En cualquier lugar del mundo pasa igual. Hay problemas, pensamientos negativos, y luego esos pensamientos los expresamos. Talleyrand era un diplomático francés. Fue aliado de Napoleón. Y él dijo algo refiriéndose a las derrotas que Napoleón estaba sufriendo en España. Y él dijo, es el principio del fin. ¿Notas? Cuando la presión está grande, lo que este hombre pensó y lo que este hombre expresó es el principio del fin. No le faltó razón a otro hombre llamado Edmund Burke. Él fue un escritor irlandés del siglo XVIII. Y él dijo, el miedo es el más ignorante, el más injusto, el más cruel de los consejeros, el miedo. En verdad que el miedo ejerce una tremenda influencia negativa en cualquier persona. El miedo impide que actuemos. El miedo nos paraliza.
No actuamos como deberíamos de actuar. Y nuestras expresiones, cuando el miedo nos rodea, cuando el miedo se apodera de nosotros, pues son, más vale que digan, aquí corrí, que aquí quedé. ¿No es cierto? Es el principio del fin. Es lo que decimos. Cuando estás en angustia, ¿qué viene a tu mente? Cuando estás en angustia, ¿qué dices a los que te rodean? ¿Qué le dices a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos cuando estás en angustia? De esa no salgo. Lo que yo quiero compartirte hoy es con el fin de que puedas cambiar esta perspectiva, pero que también puedas ya cambiar tus expresiones cuando estés en angustia. Hace muchos años, te estoy hablando del 720 antes de Cristo, las tribus de Judá estaban siendo asediadas por un imperio sumamente cruel, sanguinario. Ese imperio era el imperio asirio. Tal vez oíste algo del imperio asirio, y si no, y has estado en la iglesia un tiempecito, su capital sí se te va a hacer conocida. La capital de Asiria fue Nínive. Esa era la capital de ese imperio sanguinario, cruel, que estaba agobiando a las tribus de Judá. Al parecer, los asirios, después de que se arrepintieron por la predicación de Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Que el de la ballena, ¿sí? Dios lo envió a Asiria a predicar. Predicó, los de Asiria se arrepintieron, pero desgraciadamente al tiempo, los asirios volvieron a la idolatría, se alejaron de Dios, volvieron a ser los de siempre y se convirtió en una nación que empezó a saquear a otras naciones. Y su capital, Nínive, llegó a ser, dice la Biblia, la capital de Asiria, Nínive, llegó a ser una guarida de leones llena de presas. Así describe Dios la capital de Asiria. ¿Cómo tiene que ser un pueblo para que Dios diga es una guarida de leones? ¿Cómo tiene que ser un pueblo para que Dios lo califique así? Y no solamente es una guarida de leones, está esa guarida llena de presas. Esos eran los asirios. Esa era su capital, Nínive. Y están asediando al pueblo de Dios, a los de Judá. Ante esto, Dios se indigna y decide vengar a las tribus de Judá. Y Dios anuncia la caída de Nínive. A ver, vamos a Nahum, ojalá lo hayan separado. Yo tardé 13 minutos en encontrarlo, a ver en cuánto tiempo lo encuentran ustedes. Esos libros escondidos, ¿verdad? Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. El versículo 1 dice: profecía sobre ¿quién es esta profecía? Nínive. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Ok? Entonces, toda la profecía que se describe en este libro se refiere a una profecía de Dios con respecto a Nínive. Lo que Dios va a hablar aquí es sobre Nínive. Capítulo 2, versículo
13. Capítulo 2, versículo 13. Dice: heme aquí contra ti. ¿Quién es contra ti? Nínive, ¿verdad? Es Dios hablando a través del profeta, y Dios está diciendo: heme a ti, aquí contra ti, Nínive, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Todos los que te vieren, ¿los que vieren a quién? A Nínive. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Notas lo que está diciendo Dios contra Nínive? ¿Qué es el anuncio de Dios contra Nínive? Les está diciendo Dios: te voy a reducir a humo, Nínive. Vas a ser devastada. Vas a ser asolada. Duras palabras de Dios contra Nínive, contra los asirios. La visión de este profeta Nahum es: pueblo, porque le está hablando a su pueblo Judá, ¿no? Y les está dando esa visión. ¿Qué les está diciendo Nahum al pueblo de Dios? Pueblo, Dios va a romper el yugo de los asirios. Dios va a dar libertad a Judá. Seremos libres. Dios lo va a hacer. No, ya me imagino al pueblo, ¿no? Todos los sombreros de charro. Dios nos va a liberar. O sea, para el momento en que esto se está escribiendo, para el momento en que esto se está anunciando, la liberación es algo que futuro. La liberación va a suceder algún día. Por el momento, mientras escuchaban estas buenas noticias, por supuesto, pues es que por el momento todo seguía igual. Igual que muchos años antes. Por el momento ellos seguían bajo el asedio de Nínive. Por el momento ellos estaban en angustia. Y en estos momentos en que el pueblo está en angustia, es cuando el profeta Nahum hace 3 preciosas, grandes confesiones en el día de la angustia en que ellos vivían. En esos momentos hace 3 preciosas confesiones que son las que vamos a ver hoy. Y que espero yo, con la ayuda de Dios, a partir de hoy, estas sean tus confesiones en el momento de la angustia. Y que quede atrás, ¿cuál? ¿Ya? ¿Me llevó? El tren. Que ya quede atrás eso. Así que hoy te voy a hablar, este es el título, te voy a hablar de grandes confesiones en el día de la angustia. ¿Sí? Grandes confesiones en el día de la angustia. Ya leímos el texto, pero te voy a pedir un favor. Vamos a ir leyendo frase por frase el texto. ¿Sí? Leemos la primera frase y quita tu vista del versículo para que no te distraigas con las demás frases y te quedes con la frase que leamos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, vamos a buscar Nahum, capítulo 1,
versículo 7. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Nahum 1:7. Todos juntos leemos la primera frase y solo la primera frase, con voz muy fuerte. ¿Listos? Vamos a leer la primera frase. 1, 2, 3. Jehová es bueno. Ya, quita tu vista de ahí. Ya no sigas viendo lo demás. Grandes confesiones en el día de angustia. ¿Qué dijo Nahum en ese momento de angustia? Dijo: Jehová es bueno. Vamos a decirlo en nuestras palabras de hoy: Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. ¿Cuál es la primera gran confesión de Nahum en el día de la angustia? 1, 2, 3. Dios es bueno. Nahum lo dice en momentos muy críticos. Mira, en esos momentos, aquella nación llamada Israel ya no era aquel reino unido de 12 tribus. Ya no. Para estos momentos en que vive Nahum, ese hermoso pueblo de Dios se había dividido. Eran 12 tribus. 10 tribus dijeron: nosotros hacemos nuestra unión y vamos a estar en esta parte norte. Y otras 2 tribus dijeron: no, nosotros no queremos estar con ustedes, hacemos nuestro grupo, se establecen en la parte sur. Los del norte son llamados las tribus de Israel y los del sur son llamados las tribus de Judá. Aquella gran nación se había dividido. Y no solamente se habían separado, no solamente se habían dividido, estaban en guerra los unos contra los otros. Nahum voltea y ve a su pueblo, y ¿qué está viendo? Mi nación se está peleando entre sí. Mi nación está dividida. Si los de Israel nos ven, quieren matarnos, y si nosotros los vemos, queremos matarlos. Estamos en guerra con mis hermanos. Imagínense que México se divide por la mitad, los del norte y los del sur, y en guerra. Y tus tíos viven allá en Oaxaca, tus abuelos viven en Chihuahua, y ves cómo se están matando y están en guerra. Nahum está viendo eso. Esos son los días que estaba viviendo Nahum. Su hermoso pueblo ya no era aquella nación maravillosa de los tiempos de Salomón. ¿Te acuerdas en los tiempos de Salomón cómo venían reyes de otras naciones para ver a Israel? Maravillándose de su agricultura, maravillándose de sus ejércitos, maravillándose de sus riquezas, de sus palacios, de sus reyes. Ya aquel esplendor, Nahum volteaba y decía: Señor, ¿dónde quedó aquel esplendor de tu pueblo? Mi pueblo está herido, mi pueblo está lastimado, mi pueblo está dividido, la estamos pasando mal. Y para colmo, Judá, la tribu de Nahum, estaba en guerra, además, con Egipto, con Babilonia y con los asirios. No solo con los de Israel, sino con estos imperios. ¿Estaban bien las cosas? Wow. Quizás muchos en esos momentos estaban maldiciendo a todo y a todos. Quizás muchos en esos momentos estarían hasta maldiciendo a Dios. Quizás muchos en esos momentos estaban renegando por la situación en la que se hallaban. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a mi hijo? ¿Por qué no puedo dar de comer a mi familia? ¿Por qué vienen aquellos y queman mis pueblos? ¿Por qué, Dios, estoy en esta situación? Yo
Yo creo que muchos en esos días estaban sin esperanza, estaban tristes, estaban derrotados. Más de uno seguramente estaba pensando: Dios es malo. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué Dios permite que yo sufra esto? Estaban reaccionando, yo creo, como tú, como yo. ¿No le has preguntado a Dios a veces eso? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto con mi familia? No lo entiendo, Dios. No soy tu hijo, no soy tu hija. ¿No es cierto que a veces estás enojado con todos por lo que estás pasando? Sin embargo, Nahum, con todo eso que estaba viendo, en medio de ese torbellino que te estoy explicando ahorita, en medio de ese torbellino, aquí la casa quemándose, aquí el hambriento, aquí el dolido, aquí el muerto. ¿Y qué dice Nahum? ¿Qué dijo Nahum en esos momentos? ¿Qué dijo? Dios es bueno. ¿Qué? Sí, señores, dice Nahum, Dios es bueno. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pero Nahum, ¿cómo dices que Dios es bueno? ¿No estás viendo? Dios es bueno. Mi hermano, en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, tú puedes decir lo mismo que Nahum dijo. Tú puedes decir: Dios es bueno. Nahum no se equivocó, Nahum no se equivocó al decir esto. Muchos hombres, muchas mujeres a lo largo de la historia lo han dicho: Dios es bueno. Estoy seguro que has escuchado a más de uno a tu alrededor que dice: Dios es bueno. Mucha gente lo ha dicho. La Biblia lo dice. No solo la gente, la Biblia lo dice, que Dios es bueno. Separa Nahum para que no lo pierdas. Pon una pluma, arráncate un dedo y ponlo allí. Pero separa Nahum y busca Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, es un pasaje que hemos oído mucho. Lamentaciones 3, 22 al 26. Lamentaciones 3, 22, 26. Está después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Capítulo 3, versículos 22 al 26. Dice así. Sígueme con tu vista, y si no lo has encontrado, ya no busques, escucha, ¿sale? Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y luego, ¿qué dijo? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a Dios? Dice que Dios es bueno. Lo dice la Biblia. Dios es bueno. Y eso, fíjate, Dios es bueno a pesar de que lo cierto es que maldad es lo que Dios ve de continuo. Dios voltea este mundo y dice que lo que Él ve de continuo en este mundo, ¿qué es lo que ve Dios? Maldad. Dios ve maldad en este mundo, y siendo como Él es santo, siendo como Él es justo,
si Él quisiera, ya nos habría consumido. Porque Él es santo, porque Él es justo. Si quisiera, ya nos habría consumido. Pero, dice el 22, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Qué dice el 25? Bueno es Jehová. ¿Por qué hoy amaneciste con vida? Porque Dios es bueno. ¿Por qué hoy estás en una congregación conociendo más de Dios? Porque Dios es bueno. Si estamos hoy disfrutando de esta hermosa creación, si al rato vamos a disfrutar viendo a México ganar, Dios es poderoso. ¿Por qué es? Porque Dios es bueno. ¿Te das cuenta? Tu Dios es bueno. Amén. Así que, lejos de renegar, lejos de tener temor en esos momentos críticos que todos pasamos, que quizás en estos momentos estás viviendo, no lo sé, tú puedes mantener la esperanza. No sé qué está pasando en tu vida en cuanto a temas de sufrimiento, de dolor, de temor. No sé qué pueda estar pasando en tu vida, pero en esa circunstancia en la que estás, tú puedes mantener la esperanza. Y cuando la gente te vea tranquilo, te vea tranquila, te vea sereno y gozándote y todo aquello, y que te digan, pero pues no que traes un bronconón, ¿por qué te veo tan tranquilo? ¿Qué le vas a contestar? ¿Sabes por qué estoy tranquilo? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Notas cómo cambian las expresiones? Sí, amén. ¿Verdad? ¿Por qué tienes paz en medio de lo que estás viviendo? Porque Dios es bueno. No lo busques, pero allá en el Salmo 34, versículo 8, ahí dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué dice el texto? Gusten, prueben. ¿Qué dice Dios que debemos probar? ¿Que Dios es? Prueba, 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 dice Dios. Prueba que Dios es bueno. Pruébalo. Velo. Velo. A veces no vemos tantas bendiciones que Dios nos ha dado, que están a nuestro alrededor, que te está diciendo que Dios es bueno contigo. Es nada más velo, dice. Velo que Dios es bueno. Confía en Él. Él es bueno. Como lo dice Lamentaciones, ¿no? Dios es bueno. Te lo digo, confía en Él, por oscura que sea la situación que estés viviendo. Confía en Él. Y en el día de la angustia, confiesa, pese a cómo veas las cosas, confiesa: Dios es bueno. Yo voy a esperar en Él, yo voy a confiar en Él. Nahum lo dijo en aquel momento tan desesperado. Y ahora espero en Dios que tú y yo lo estemos diciendo en los momentos desesperados. Así es de que la primer gran confesión en el día de la angustia es: Dios es bueno. ¿Lo decimos todos en voz alta? En voz alta, ¿sí? 1, 2, 3. Dios es bueno. Amén. Ahí está la primer grande confesión que podemos hacer en el día de la angustia. Ahora vamos a ver la segunda grande confesión que el profeta Nahum hizo en el día de la angustia.
Vamos a Nahum 1:7 y vamos a leer la frase 1 y la frase 2. Nada más. ¿Listos? Bueno, recupera tu dedo, vuelve a Nahum y leemos todos. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Hasta ahí. Quita tu vista del texto para que no te distraigas con lo que viene. La segunda gran confesión de Nahum en el día de la angustia fue, ¿te acuerdas? La madera de la cabaña quemándose, el hambriento aquí, los muertos por acá, la guerra por allá, y Nahum dice esta segunda confesión. Dijo, Dios es fortaleza en el día de la angustia. Es la segunda confesión, ¿sí? Ya vimos la primera, la segunda es, Dios es fortaleza en el día de la angustia. ¿Ya la tenemos? Dios es fortaleza en el día de la angustia. ¿La decimos? 1, 2, 3. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Amén. Fortaleza. Fortaleza es fuerza. Fortaleza es entereza. Fortaleza es firmeza de ánimo. Eso es fortaleza. Cuando hay fortaleza, ¿sabes qué? Cuando hay fortaleza, hay ánimo para hacer las cosas. ¡Wow! Eso es fortaleza. Hay ímpetu para seguir adelante. ¿Cuándo? Cuando hay fortaleza. Fortaleza, entre otras cosas, es lo que sacó adelante. ¿Se acuerdan de aquellos deportistas que cayeron en las montañas de los Andes? Algunos sobrevivieron, sus métodos y lo que hayan hecho, bueno, es otra cosa, pero ¿por qué salieron adelante? Porque en ellos hubo fortaleza, hubo ánimo, hubo intención de salir adelante. Fortaleza es lo que lleva a que un atleta llegue a la meta aun cuando ya todos los demás ya terminaron la carrera. ¿Han oído de John Stephen Akhwari? John Stephen Akhwari. El 20 de octubre de 1968 se celebró en el estadio de la Ciudad Universitaria de México la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 1968. La ceremonia a eso de las 7 de la noche ya había terminado. Los atletas participantes se estaban retirando, la gente que estaba en las gradas ya se estaban yendo, ya había anochecido. Y de repente, por los altavoces del estadio, dijeron a la gente que se regresaran, que tomaran sus asientos de nuevo. Y la gente pues no entendía qué está pasando. Y volvieron a sus lugares, a sus asientos. A lo lejos se escuchaban sirenas que evidentemente pues, eran de autos de policía, se escuchaban motocicletas, pero pues no sabían, no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué no nos podemos ir? ¿Qué pasa? Bueno, unos minutos después de esto, se anunció que un corredor de la maratón estaba llegando al estadio. No se vayan, hay un atleta que ahí viene. ¿Te das cuenta, no? Ya cuando venía ese hombre ahí venía. Y de pronto aparece que entra ese atleta corriendo. La gente se quedó así, empezaron a aplaudir. Se hizo una ovación impresionante, aplaudiéndole a este hombre que venía con un pañuelo ensangrentado en su rodilla, corriendo, y llegó a la meta. Este atleta tenía el número 36, se llamaba John Stephen Akhwari de Tanzania. Tenía su pierna golpeada porque en el kilómetro 19 se cayó y se lastimó y sangró. Y no solo eso, al caer se dislocó el hombro.
desde el kilómetro 19. Son 42 kilómetros la maratón. Pero él tuvo que tuvo fortaleza, tuvo el ánimo de decir: yo sigo. Él dijo: no viajé 5,000 millas para empezar una carrera y no acabarla. ¡Wow! Eso es fortaleza. El ánimo para seguir adelante en medio de la dificultad. Qué importante es la fortaleza para cualquier individuo. Es la fortaleza lo que mantiene unida a una familia que tiene problemas o que está en crisis. Es la fortaleza lo que inspira a la gente a seguir adelante. Pero, paradójicamente, extrañamente, dime si no, la fortaleza suele debilitarse. La fortaleza suele faltar precisamente cuando hay adversidad. Cuando más la necesitamos, comúnmente la fortaleza desaparece. La muerte de un ser querido. ¿Dónde queda la fortaleza? ¿No nos derrumbamos? Las deudas, esos de Coppel. Adicciones, fracasos, falta de empleo, problemas en el hogar. Cuando estamos en medio de esas cosas, es cuando más falta la fortaleza en uno. No hay el ánimo de hacer las cosas. Quisiéramos ser fuertes en esos momentos. Cuando no tenemos ni para comprarle unos zapatos a nuestros hijos. Quisiéramos ser fuertes, pero no podemos. Entonces, ¿dónde buscar la fortaleza? Vamos al Salmo 46. Agarra tu dedo, ponlo allí en Nahum. Y vamos al Salmo 46. Versículos 1 al 3. 46, 1 al 3. Salmo 46, 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y ¿quién? ¿Pero quién? ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben de sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Dónde buscar la fortaleza? En Dios. Él es tu fortaleza. Él quiere cuidarte. Él quiere protegerte. Por eso Dios dice en ese mismo salmo, pero en el versículo 10, las primeras dos palabras dice Dios: estad quietos. Estad quietos. Yo soy tu fortaleza. Tú quieto.
A mí me encantaba ver al Chavo del Ocho. Y mi esposa se enoja. ¿Por qué te ríes tanto con esto? Me hace reír mucho el Chavo del Ocho. Y hay un capítulo en el Chavo del Ocho en el que acusan al chavo de que dañó la bicicleta de Kiko y hacen un juicio. El profesor Girafales es el juez, doña Florinda es la que es la fiscal, Kiko acusa, don Ramón es el abogado del Chavo del Ocho, ¿verdad? Y cada vez que decían una acusación contra el Chavo, es que el Chavo agarró mi bicicleta y la hizo a pedazos. Y el Chavo de inmediato se quería defender. Y de inmediato decía, no, es que... Y don Ramón, su abogado, me acuerdo de la escena, don Ramón le hacía, chavito. No, pero es que... Y el Kiko de chavito. Pero es que, chavito. Es que, chavito. Es que... Típico del Chavo, ¿verdad? Es que chavito. Tranquilo, quieto. Nosotros a veces nos vemos como el Chavo. Es que Dios, lo que sea, no tendríamos para comer, Dios. Es que mira, es que quieto. Pero es que mira, ya tenemos tantos días que... ¿Qué dice Dios? ¿Estad qué? Quietos. Pero es que no tienes idea, mis hijos. Quietos. Pero es que quieto. Dios, ¿y Dios qué te dice? Quieto. ¿No hacemos así? Quieto. Me imagino como el perrito, ¿no? Tranquilo, quieto. Pero, quieto. Yo soy tu fortaleza. Dice ahí en el 10, conoce que yo soy Dios. Yo me encargo. Quieto. A mis padres hace varios años les pidieron la casa en que ellos rentaban. Y en esos momentos mi mamá estaba muy desesperada y mi papá se fue a Puerto Vallarta ante una posibilidad de un ministerio allá, un sustento, una casa. Y él en Puerto Vallarta, el muchacho, y mi mamá en la casa, con todo en cajas, amarrado, empacado, el hombre de la renta diciéndole ya, necesito la casa. Imagínense cómo estaba mi mamá. 2 días después, no sé, mi papá regresa de Puerto Vallarta. Mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya nos vamos? Y él dijo, no es tiempo para hacer ministerio en Puerto Vallarta. ¿Qué? Es nuestra oportunidad de salir de aquí, que tengas un trabajo, que tengamos una casa, que todo se arregle. Tranquila, le dice papá, no es el tiempo de Dios. Tranquila, vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Y oraron. 2 días después mis padres estaban en un buen departamento. Mi hermana, que rentaba a unas personas un departamento de ella, en ese día se venció el contrato, la gente había salido y les habla a mis papás y les dice, oye, ¿por qué no se vienen a mi depa? Y no los voy a cobrar renta. ¿Qué dice Dios? Tranquilos, quietos. Vamos, ánimo. Ustedes oren, ustedes firmes, ustedes esperen en mí. Yo soy su fortaleza. Cuando confiamos en Dios, cuando esperamos en Dios, mi hermano, recuperamos la fuerza. Recuperamos ese ánimo. ¿Por qué? Porque estoy esperando en Dios. Claro que recupero el ánimo de seguir adelante. Porque sé en manos de quién me he puesto. Ve lo que dice Isaías 40. Isaías capítulo 40,
versículos 27 al 31. Isaías 40, 27 al 31. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, ¿qué cosa da? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y de la manera que Dios reclama a este pueblo, Dios pudiera estarte reclamándote a ti o a mí, diciendo: hey, ¿por qué dices que tu vida está como escondida de mí? ¿Por qué dices eso? Porque es lo que estaba diciendo el pueblo, ¿no? Pareciera que estamos escondidos de Dios. Y Dios seguramente más de una vez ha dicho de ti, ha dicho de mí: ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que no tengo idea de dónde estás, que no tengo idea de lo que estás viviendo? ¿Por qué dices eso? ¿Cuántas veces no hemos estado con el nudo aquí, el hueco aquí, diciendo: si alguien supiera lo que estoy pasando? ¿Cuántas veces lo has hecho? Si alguien nada más supiera lo que estoy pasando. ¿Qué Dios no lo sabe? Y no por eso Dios dice: ¿por qué dices eso? ¿Que yo no sé de tu vida? ¿Que yo no sé lo que estás pasando? ¿Que no sabes quién soy? ¿Que no sabes que yo soy el que creó todo? ¿Que no sabes que yo nunca desfallezco? ¿Que no sabes que doy yo el esfuerzo al que está cansado? ¿Que no sabes que soy yo el que da nuevas fuerzas al que lo necesita? ¿No lo sabes? Yo soy tu fortaleza. Mira, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere fortalecerte en el día del apremio. Él quiere verte en paz. Él quiere verte pleno, quiere verte bien. ¿No decía Jesús: vengan a mí? ¿Quiénes? Todos los que estén trabajados, todos los que estén cansados, vengan, yo los haré descansar. Si Dios te llama, si Dios quiere fortalecerte, lo hace. ¿Sabes por qué te llama? ¿Sabes por qué te quiere fortalecer? Porque te ama. Porque quiere lo mejor para ti, por eso lo quiere hacer. Entonces, sabiendo esto, no va a ser difícil decir como Nahum en el día de la angustia: Dios es mi fortaleza. Que ya no se te escuche renegar, mi hermano. Ya no. Que de tu boca salga: 1, Dios es bueno. 2, Dios es fortaleza en el día de la angustia. Vamos a decirle las dos. ¿La tienen en mente o la repito? Fuerte, las dos. 1, 2, 3. Dios es bueno. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Wow, ya llevamos 2 confesiones que hizo Nahum en aquel día tan terrible y que ahora queremos que sean nuestras. Tercer gran confesión del profeta Nahum en el día de la angustia. Nahum 1,
versículo 7. Uno 7, dice así. Lo leemos ahora sí todo el versículo juntos, ¿sí? Vamos a leerlo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Híjole. Ahí volvemos a la cabaña quemándose, al hombre hambriento, a los muertos aquí, las necesidades allá. Y Nahum dice en medio de aquel caos, Dios conoce a los que son suyos. Dios distingue a los suyos. Dios sabe quiénes son suyos. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Más aún, el Señor conoce a los suyos por nombre. ¿Lo leemos en Juan 10? Juan 10, 3. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 3. San Juan 10, 3 dice, San Juan 10, versículo 3. Dice allí, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. A sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué privilegio? Mira, qué privilegio es cuando, por ejemplo, me acuerdo un día, creo que fuimos a México a unas conferencias y en aquel día en un gran auditorio que se rentó, era como un teatro, iba a dar unas palabras el rector del Seminario Bíblico de Puebla. Y subió al estrado, iba caminando y volteó y me vio porque yo estaba casi adelante. Y el rector va caminando y me ve y me dice, ¡Víctor! Y yo, es que él fue mi pastor en un tiempo. Y me reconoció y se acordó de mi nombre. Y dijo, Víctor. Y yo como que volteaba con todo el auditorio y decía, soy yo. El rector me conoce, sabe mi nombre. Me sentía, lo máximo, ¿no? Es bonito cuando alguien muy importante en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia te conoce y te conoce por nombre. ¿No es cierto? Es bonito que te mencionen por nombre. Pues mira, más que eso, es que nuestro Señor Jesucristo te conozca por nombre. Sí, más que todo eso es eso. Jesús el pastor conoce a sus ovejas por nombre. Cuando llegue al cielo, y es meramente imaginación, ¿verdad? Pero quiero imaginarme que cuando yo llegue al cielo y de repente el Señor me vea, el Señor va a decir, ¡Víctor! Yo, yes, Señor. Cuando llegues al cielo, ¿cómo te llamas? Dayana. Cuando Dayana llegue al cielo y que el Señor vea a Dayana, ¿qué va a decir el Señor? Dayana. ¡Ah, Señor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que el Señor sepa de tu existencia! Que el Señor sepa de tu quehacer cotidiano. Que Él sepa lo que haces cuando te levantas, cuando vas en camino a la escuela, al trabajo. Que Él sepa todo eso. Que Él sepa de tu camino. ¿No es maravilloso eso? Sí. Mira, aunque sean muchos, fíjate, aunque sean muchos a los que Él ama, e igualmente sean muchos los que a Él le aman, Él a todos los conoce por nombre. El Señor sabe tu nombre.
Que el Señor te conozca de esa forma no te dice que te ama mucho y que tiene un gran interés en ti. Sí. Ahora, nota esta secuencia. Una de las razones por las que Él te conoce es porque eres de su propiedad. Esa es una de las razones por las que te conoce. Porque tú eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios o por creación. Él te hizo, así que eres de Él. Le perteneces a Él por creación. O puedes también ser de su propiedad por adquisición. ¿Por qué? Porque los que hemos sido salvados de la condena del pecado, se nos dice que hemos sido comprados por precio. El Señor compró a todo aquel que ha sido salvo, pagó algo. Si tú eres salvo, dice la Biblia que el Señor pagó un precio por ti, un gran precio, la sangre de Jesucristo. Que déjame decirte algo. Solo Jesús salva. Y tú necesitas a Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús como el que salva, si tú no te has puesto a cuentas con Jesucristo para pedirle que te salve, que te perdone, que te dé la vida eterna, yo te diría, hazlo hoy. Pídele a Jesús que sea el Salvador de tu vida. Pídele a Jesús que perdone tus pecados, que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador. Hazlo hoy. Si quieres platicar más de esto, ahí está el pastor Carlos. Aquí estaré yo un ratito para hablar un poquito más de esto, pero necesitas a Cristo como Salvador de tu vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues Él, dice la Biblia, que pagó un precio por ti, te compró con su sangre y por ende le perteneces porque te compró. ¿Notas cómo eres propiedad de Dios por creación y en su momento por adquisición? Eres propiedad de Dios. Y si tú eres si Él es tu propietario, si eres propiedad de Dios, ¿sabes qué? Él te va a cuidar como nadie. Porque uno cuida sus cosas, ¿no es cierto? Sí. Es como cuando prestas algo. Aquel a quien le prestas cualquier cosa, no va a cuidar aquello que le prestaste como tú lo cuidas. Préstale tu carro, préstame tu carro. Tú prestas tu carro y al ratito, 2, 3, 5 horas después llega aquel con tu carro y te dice, ¡guau! ¡Qué carrazo tienes! Pasaba los topes, como si nada. Me subí a la banqueta y no se siente nada. Es más, golpeé 2 carros. ¡Qué lámina tu carro! Está de lujo. Y tú, mi carro. ¿Por qué? Porque nadie va a cuidar tu carro como tú. Porque es tu carro. Tú eres el propietario de ese auto. ¿Me explico? Así pasa con nosotros. Ni los mismísimos ángeles te van a cuidar como Jesús te va a cuidar. Porque ellos no pagaron un precio como Jesús por ti. Así es. Podrás sufrir 1000 ataques. Podrás tener 1000 problemas, pero al mismo tiempo tú puedes recordar algo. El Señor me conoce y me va a cuidar como nadie. Amén. Sí es. Pedro dice a los que leen su carta, echa tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Wow. Así que en el día de la angustia, que tu confesión sea, Dios conoce a los que en Él confían.
Sí, que eso salga de tu boca. Lo mismo que te dije hace rato, ¿por qué estás tan tranquilo en medio de la aflicción que estás viviendo? Yo sé la que estás pasando. ¿Tú vas a contestar ahora? Es que Dios conoce a los que confiamos en Él. Entonces, recalco para terminar esta idea. En los momentos de angustia, de preocupación, ¿puedes hacer algo más que desanimarte? ¿Puedes hacer algo más que estar peleando, culpando a otros? ¿Puedes hacer algo más que renegar? En esos momentos de angustia, puedes confesar que Dios es bueno, que Dios es fortaleza en el día de la angustia, que Dios conoce a los que son suyos. Y ya no vas a estar diciendo, ya no vas a decir, de esta no salgo. Qué diferentes confesiones, ¿verdad? Ya no más esas. Ya no más esos pensamientos, ya no más esas confesiones. Ya no. Ya no. Vamos a decir las 3 confesiones juntas, pero ahora vamos a decirlo diciendo mi Dios. Mi Dios. O sea, te las voy a decir. Mi Dios es bueno. Mi Dios es fortaleza en el día de la angustia. Mi Dios conoce a los que son suyos. ¿Las decimos así? Con fuerza, con certeza, con seguridad. Lo decimos 1, 2, 3. Mi Dios es bueno. Mi Dios es fortaleza en el día de la angustia. Mi Dios conoce a los que son suyos. Amén. Ahí están 3 grandes confesiones en el día de la angustia. Amén. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre nuestro, porque hoy a través de este profeta, Señor, nos has permitido descubrir, Señor, que nuestros pensamientos y nuestras confesiones pueden cambiar tanto. Ay, Señor, tú sabes cuántos aquí el día de hoy estamos tal vez con un miedo en nuestros corazones, con dudas, con temores, Padre. Aquí estamos. Y te pedimos, amado Padre, que nos consueles y que podamos ahora de aquí en adelante atraer este tipo de confesiones para que ya no seamos pueblo tuyo derrotado, sino seamos un pueblo tuyo de victoria, un pueblo tuyo que va a confiar en lo que tú decidas, en lo que tu voluntad sea, Padre Santo. Que así sea, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.